Sindicato Mexicano de Electricistas. La libertad según Pakistán. Hoy, el día que te volvimos a ver, nosotros nos preguntamos, ¿se puede alcanzar la libertad por indulto sin nunca haber sido culpable? ¿Se puede poner en libertad a alguien que aún estando preso nunca dejó de ser libre? ¿El Estado, siendo culpable, puede dejar de pedir perdón? ¿Y quién no debe por dolor perdonar la injusticia? ¿Existe la justicia en México? En México es común tener presos políticos, aunque comúnmente el Estado lo niegue. En México, criminalizar la protesta social es un acto común de los medios de comunicación que no pasa desapercibido, aunque de manera cotidiana, para mucha gente la guerra sucia en contra del movimiento social es vista como algo natural en medio de anuncios comerciales que invocan al consumismo. En tanto la sangre de nuestros mártires corre entre barrotes y camposantos por las calles de la ciudad y los surcos del campo. Quizá con el tiempo y la unidad del pueblo, estas malas costumbres se vayan con el olvido y las víctimas del Poder Judicial de la Federación puedan, para ver la luz, prescindir del indulto de los verdugos. Quizá con verdad, causas como las nuestras no sean ya convertidas en delito y puedan fluir como letras en el abecedario del pueblo. Dependerá de nosotros todos cambiar el país para conocer la justicia. El día de hoy, el Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia quiere felicitar al profesor Alberto Pakistán por su indomable espíritu de lucha recién robustecido. Como víctimas del poder, sufrimos en carne propia el abuso y la ignominia de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a petición del Poder Ejecutivo revocaron la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito que nos dio la victoria jurídica, obligándonos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para interponer queja en contra del Estado mexicano. Nos da gusto, profesor, saberlo libre. Sin embargo, al indulto de los verdugos siempre le hará falta la justicia. Por esa razón, profesor Alberto Pakistán, es justo que el pueblo en resistencia te declare inocente. Bienvenido a este frondoso bosque, la comunidad de todos los que con tu ejemplo luchan. ¡Vivan los presos políticos! ¡Viva! ¡Libertad a los presos políticos! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo en resistencia! ¡Viva! ¡Viva el profesor Alberto Pakistán! ¡Viva! El profe Alberto Pakistán afirmaba en una entrevista en La Jornada de hace una semana apenas: en mi interior estoy libre desde el primer día. A pesar de estar entre las rejas, se sentía libre. Recuerda los primeros tiempos de su encarcelamiento. Reconoce que cuando lo agarran, lo más doloroso de pensar es la injusticia. Y él decía: te salen unos corajes de aquellos, hasta te llenas de rencor, de odio. Para mí eso era otra cárcel, no te deja avanzar. Cuando me acerqué a las cosas de Dios, comencé a perdonar. Son palabras de Alberto Pakistán. Antes yo no era tan religión, así lo dice, pero gracias a la espiritualidad salí de esa cárcel. Me tomó unos años. En la Biblia, en el Evangelio de Juan 8:32, Jesús dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Alberto
Patistán conoció la verdad. Él hablaba verdad, él habla verdad, cuando decía que no cometió los delitos que se le imputaban. Me interesa que quede claro que soy inocente. Lo dijo hoy en la conferencia de prensa y lo ha estado diciendo todo el tiempo. Tienen que darme la libertad y punto, declaraba en esa entrevista. Es muy triste que los jueces no admitan mi inocencia, como que no les importa. Se dejan gobernar por la oscuridad, él decía, pero él también irradia claridad y la paz interior del buen guerrero. La espiritualidad, más que la religión, católica en su caso, ha sido un arma para resistir. Palabras del mismo Alberto Patistán. En esa verdad vivía, en esa verdad vivió y vive. Y durante los 13 años que estuvo preso injustamente, él siempre lo declaraba. Él fue preso injustamente producto de una venganza política, de falsos testimonios de un presidente municipal, del presidente municipal del Bosque, pero su fe en Dios le proporcionó la fuerza interior. La cárcel te enseña a ubicarte. Las mismas autoridades con sus abusos te dan las herramientas para rebelarte. Una injusticia te da fuerza, no queda de otra. Las injusticias te impiden estar en paz contigo, no dejan que te liberes. Tienes que encontrar esa paz para seguir adelante. Y hoy mismo, en esta conferencia de prensa, él irradiaba esa paz, irradiaba alegría. Él decía que reír es su profesión. Y estuvo riendo mucho en esta conferencia. Estábamos felices todos y estamos felices. En esa verdad vivía. Él declara su fe en Jesucristo. Y esa espiritualidad lo hizo sentir libre desde el primer día, como declaró. Y esa fuerza interior y convicción por hablar verdad, por buscar la justicia y a no rendirse, una palabra que no existe en el vocabulario tzotzil, contagió a muchos, no solo en Chiapas, sino en todo México y en otros países. Hoy celebramos la libertad de Alberto Patistán. Su espíritu ya era libre, pero ahora está con nosotros, con su ser total, cuerpo, alma y espíritu. Lo festejamos. Y como creyentes, el Movimiento de Iglesias por la Paz aplaude su liberación y le da gracias a Dios. El pasado 12 de septiembre, el Poder Judicial de la Federación demostró su incapacidad para impartir justicia al negar la libertad a Alberto Patistán. No solo le fallaron a él y a su familia, le fallaron a todo el pueblo de México. Pero públicamente, aquí, en el Ángel de la Independencia, Iglesias por la Paz, un movimiento ecuménico e interreligioso compuesto de espiritualidades católicas, evangélicas, incluso budistas, entre otras, se suma a todas las personas y organizaciones solidarias con el profe Alberto para hacer un reconocimiento de inocencia. Reconocemos la inocencia de Alberto Patistán nosotros aquí en este monumento, en el Ángel de la Independencia. Y también estamos aquí para exigir justicia para él y para otras personas inocentes que aún padecen injusta prisión, no solo en Chiapas, sino en todo el país. Para Amnistía Internacional es un honor, es un orgullo estar hoy aquí celebrando, pero también es un orgullo todo el camino recorrido, toda la lucha junto a Alberto, junto a Héctor, junto a toda la campaña, todas las personas que han hecho posible la libertad. Cuesta celebrar en un país de injusticias, porque México es un país de injusticias. Hoy estamos aquí celebrando, pero también se está recordando a las víctimas de la guardería ABC que siguen esperando por justicia. Y esa, por desgracia, es solo una más de las muchas que se viven en el país. Un país donde la libertad de un inocente llega por la presión de la sociedad y no por el funcionamiento de sus instituciones, es un país que ha fracasado en muchos aspectos.
pero sin embargo es un país que demuestra que tiene una sociedad vibrante, una sociedad que no se rinde frente a las injusticias, una sociedad que participa y una sociedad que demuestra que se puede cambiar a México, y cambiar de verdad, no como dicen los anuncios en televisión, con acciones como la libertad del maestro Patistán, con acciones como este reconocimiento que hoy muchas organizaciones, muchas personas le hacen al profesor Alberto Patistán de su inocencia. La celebración de hoy es la celebración de la lucha, es la celebración de una lucha incansable de 13 años, pero que no es ni la primera ni la última. Continuarán muchas más, y en la medida en que sepamos que es posible, que juntos y juntas, con la participación de todas, con la ilusión, con la vista puesta siempre en mejorar la situación, en el respeto a los derechos humanos, podemos cambiar la situación que tenemos delante. Hoy es también un día para exigir. La celebración no es simplemente esta celebración, sino la exigencia de justicia para Patistán, porque 13 años en la cárcel, ¿quién se los va a devolver? Pero también la exigencia de justicia para todas aquellas personas que en México están encarceladas injustamente. Entre todas y entre todos, hoy hemos sacado a Alberto Patistán de la cárcel. Pero quedan muchas más injusticias que debemos de remediar y que solo será posible si continuamos trabajando incansablemente. Canek dijo: ¿y para qué quieren libertad si no saben ser libres? La libertad no es gracia que se recibe ni derecho que se conquista. La libertad es un estado del espíritu. Cuando se ha creado, entonces se es libre, aunque se carezca de la libertad. Los hierros y las cárceles no impiden que un hombre sea libre. Al contrario, hacen que lo sea más en la entraña de su ser. La libertad del hombre no es como la libertad de los pájaros. La libertad de los pájaros se satisface en el vaivén de una rama. La libertad de un hombre se cumple en su conciencia. Hermilio Abreu. Conocimos a Alberto Patistán siendo libre mediante su palabra. El 11 de mayo de 2013, durante el aniversario de la protesta contra Peña Nieto en la Ibero, envió una carta donde saludaba a los jóvenes del ayer, del hoy y del mañana. Nos hacía parte de ese mundo por construir, de ese mundo donde quepan muchos mundos. Desde entonces tomamos eso como nuestra primera gran tarea. Luego lo vimos en el cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Lo primero que nos dijo fue: soy Alberto Patistán y estoy aquí por ser un poco diferente, hablar un poco diferente y a veces un poco de más. Y por escuchar a los nuestros. Soy del pueblo del Bosque, denominado ahora San Juan de la Libertad. Sin que él se lo propusiera, nos ha enseñado cosas sobre la paciencia para la transformación de las cosas, sobre vencer el miedo para luchar, sobre la dignidad y congruencia siempre entre las palabras y los actos, sobre el arriesgarse dándole la mano al otro y sobre el amor. Nos sentimos felices porque no tuvo nunca que pedir perdón. Patistán sale de la cárcel no como una concesión del gobierno. Su indulto, como ellos le llaman, es un reconocimiento unánime de que sus derechos humanos fueron violados desde que el Estado mexicano lo secuestró en el año 2000 por un improbado delito, mismo que no cometió. No nos basta con el reconocimiento para hacer justicia. Hace falta reconocer siempre las irregularidades de su proceso, la corrupción de quienes lo inculparon. Hace falta igualmente la reparación integral de los daños que hicieron a su vida, a su familia, a su pueblo. Hace falta escribir en la historia de nuestro país la lucha que el profesor ha hecho por la libertad de muchos presos inocentes en las cárceles, educando, orientando y formando. Fue en Cerro Hueco, en El Amate, en Copainalá, en Guasave, en Los Llanos y en el Cerezo 5, donde el profesor enseñó no solo la Castilla, sino cómo resistir, cómo la primera gran cárcel es el odio, cómo se puede ser libre venciendo al miedo, cómo para un preso político nunca existe sentencia. También hace falta no
No olvidar que muchas personas, al igual que Alberto, aún sufren la prisión por defender sus derechos o simplemente porque el sistema judicial solo sabe hacer justicia a modo. Este es el caso todavía de Alejandro Díaz Santis, solidario de La Voz de la Mate y compañero de Patistán, todavía preso en el Cerezo 5, de Antonio Estrada y Miguel de Mesa Jiménez, presos políticos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona en Chiapas, de los presos zapotecos de San Agustín Loxiaca, Oaxaca, y los presos nahuas de San Pedro Tlanixco en Tenango del Valle, Estado de México. La lista sigue, es larga y dolorosa. Hoy queremos decir que estamos muy contentos, que caminando con el profesor y con los compañeros que llevan 13 años luchando junto a él, aprendimos una gran lección. Al final la justicia siempre prevalecerá. La libertad de Alberto es un triunfo de su incorruptible dignidad en la cárcel, de los movimientos sociales del país, de personas que alrededor de todo el mundo mostraron su solidaridad y principalmente por la tenacidad de su pueblo del Bosque y de su familia, Héctor, Gabriela y Génesis. Hoy más que nunca cobra sentido para nosotros, para el país entero, la frase que con orgullo guía nuestra universidad: la verdad nos hará libres. Libertad para todas y todos los presos políticos del país. Primeramente, quiero levantar la bandera de lucha que trae dos palabras: libertad y justicia. Hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando el triunfo de la lucha que hacen las diferentes organizaciones sociales, colectivos, defensores de derechos humanos, religiosos, intelectuales y todas las personas que levantaron la voz para exigir justicia por la libertad de Alberto Patistán Gómez. Alberto Patistán hoy fue liberado gracias por las movilizaciones que se hicieron en diferentes partes del mundo. Gracias, hermanos, gracias, hermanas. Lucharon, ahora todos ganamos. Hermanos y hermanas, gracias por los trabajos que se hicieron en muchas partes del mundo. Gracias, pueblo del Bosque. Gracias, Chiapas. Gracias, México. Y gracias a todo el mundo de todos los continentes que también desde allá lanzaron los gritos de libertad para Alberto Patistán.